claro, pudimos ver muchas características, atributos y algo de conocimiento de Él que tuvo que ver con su divinidad. Ahora queremos estudiar en cuanto al Nuevo Testamento para otra vez confirmar. Parte de lo que queremos entender es por qué no estamos de acuerdo cuando los testigos dicen que ellos son parte de la cristiandad. Los mormones siempre, y hoy es muy común ver anuncios, videos, información que reparten, volantes o libros que reparten los mormones que quieren decir que ellos son parte de la cristiandad. Y no es cierto, nosotros no recibimos. La iglesia desde sus primeros siglos confiesa la Trinidad, confiesa la necesidad de confesar la Trinidad. No hay opción, no es posible decir quizás creo, quizás no. Y es algo que guardamos como parte de la obra, enseñar y querer ver personas establecidas en el Evangelio. Entonces, Mateo 22, por favor. Aquí tenemos un pasaje muy sencillo y nuestro Señor está citando de Salmo 110, pero quizás van a querer poner en sus notas Salmo 2, Salmo 22, Salmo 45, Salmo 72. Esos tienen que ver con la doctrina aquí. La práctica que vamos a leer tiene que ver con la divinidad del Espíritu Santo, tiene que ver con la persona del Cristo a la vez. Y nosotros, Cristo nos da una sencilla explicación de una escritura para causarnos entender algo de su naturaleza. Y tenemos que escuchar bien, porque Él quiere defender a su persona, pero defiende su persona con la palabra del Espíritu Santo. 41 a 46, estando juntos, los preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Justo arriba sabemos que Cristo podía callar sus enemigos con otros puntos que ellos tuvieron contra Él. Y ahora nosotros sabemos que Cristo presenta una explicación que no tuvo que ver con sus explicaciones. Recuerden ustedes que los judíos tuvieron primeramente tradiciones, luego interpretaciones recibidas y nadie se atrevió en decir contra la interpretación recibida. Y Cristo ofrece algo que no tiene que ver con sus estudios, pero Él hace su conclusión meramente de leer. Pueden abrir el Salmo 110 momentito, por favor. Salmo 110. Y sabemos que aquí tenemos la confirmación que el Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, versículo 4. Y también tiene que ver con su grandeza, su victoria, su poder y la distinción que queremos guardar está en versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga de tus pies. Hace unas semanas vimos que hay unas citas del Antiguo Testamento que hablan de Jehová
Y el Nuevo Testamento dice que en realidad están hablando de Jesús. Ahora tenemos un pasaje de Jehová hablando al Señor de David. En este sentido, la segunda palabra Señor quiere decir el que tiene poder, el que tiene dominio, el que es quizás rey, entendido como rey también es correcto. Y el punto es, Jehová habla con una persona. ¿Quién es esa persona? Y nosotros podemos decir que los judíos a lo mejor entendieron que este Señor fue hijo de David, en el sentido de la promesa de Dios en el pacto, de David con hijo en su trono para siempre. No solamente sucesión de generaciones, sino también un hijo específico, hijo de David, en su trono. Y la promesa tiene que ver con victoria. ¿Y quiénes son los enemigos de tal hijo? Mi Señor, ¿quiénes son sus enemigos? Luego es un estudio aparte, pero nosotros podemos decir que la cita es muy apta para distinguir y confirmar la enseñanza de Cristo divino, Cristo exaltado, Cristo no solamente persona humana, sino es divino, con su origen en la eternidad, con su origen siglos atrás, por decir en una palabra, de su nacimiento. Y cuando regresamos entonces a Mateo 22, nosotros queremos entender una cosa aquí. ¿Quién habla con las palabras de David? Es el Espíritu. Es el Espíritu que confirma que hay dos personas divinas. Es el Espíritu que habla así. Es el Espíritu que tiene la gloria, pero también podemos decir, no en sarcasmo, pero en un sentido de humor, es el Espíritu que dice que Jehová, el primer uso de Señor aquí en Mateo 22, hablando con el Señor de David, confirma su relación y luego confirma que él sabía del futuro antes, que fue confirmado antes, que es la identidad de esa persona. Y claro, en decir esto nosotros tenemos que decir algo del Espíritu. Entonces es el Espíritu que habla, qué tan poderoso es, qué tan fuerte es su sabiduría, su conocimiento. Es omnisciente, decimos, sabe todo. Sabe el futuro, obviamente, y puede confirmar el futuro. Y nosotros decimos, time, si tú puedes confirmar que sabes algo del futuro, puedes causar este evento, llevar a cabo o pasar. Entonces nosotros decimos que cuando Dios muestra que conoce el futuro, está seguro en el futuro y habla de lo que va a pasar en el futuro hasta detalles tan específicos, eso es soberanía. Y Dios no solamente sabe de esas cosas, Él ordena. ¿Qué quiere decir cuando Dios ordena? ¿Qué decimos? Pues nuestra respuesta correctamente entendido. Oh. Bueno, ¿mande? Soberano, ¿verdad? Exactamente. No hay accidente. No hay accidente, no hay casualidad. Nosotros tenemos que recibir esto fuertemente. El Señor sabe de nosotros. Entonces es palabra de Dios, es palabra inspirada. El Espíritu Santo es alguien que vive y la palabra es vigente, tiene aplicación y las tres personas están aquí mencionadas juntos. Vamos a pasar a Hebreos, por favor.
no les regaño, pero voy... ¿Qué dijo? Pero digo que cuando ustedes hacen bien en la lectura de sus Biblias en casa, ustedes me dicen que están leyendo. Y no recuerdo ni un solo comentario de ninguno desde hacia el comienzo del año de alguien que me dijo, estoy leyendo mi Biblia, pastor. No es regaño, es nada más observación. Ahora saben un secreto del pastor. No hablamos de esto. Que el pastor escucha lo que dicen ustedes. Entonces estoy observando algo. Quizás ustedes están leyendo, si no han dicho algo, pero ánimo, que digan, que estén bien en la lectura de la palabra. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz. La cita, ¿dónde está? ¿De dónde está? Salmo 95, ¿verdad? Todos quieren leer Salmo 23. No todos quieren leer Salmo 95. Entonces, el autor de Salmo 95 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma lo que dice Dios y Él da a nosotros por medio de profetas, por medio de muchos, la palabra de Dios. Y aquí tenemos que entender otra vez algo de la soberanía de Dios en el Espíritu Santo. Es predicado, enseñado a nosotros. Y la traducción correcta de predicado es predicated. Es término de gramática. No siempre predicar quiere decir anunciar en mensaje el evangelio. En gramática quiere decir es declarado. Es declarado en términos, ¿verdad? También Hebreos 10:15. 10:15. Y después regresamos a 9. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Ok, ¿quién habla? No es el Señor. ¿Quién habla? ¿No es Jeremías? Sí, es Jeremías. ¿Quién más? El autor de Hebreos. Hay 4 autores aquí, pero el punto es, recibimos la palabra porque es de Dios. El autor específicamente que el autor de Hebreos quiere anunciar es el Espíritu Santo, exacto. Perdón, la idea fue sí escucharles decir varias respuestas con idea de confirmar cualquier palabra que sale de la boca de Dios es del Espíritu Santo. Lo que está en las Escrituras está allí porque el Espíritu quiere enseñarnos y darnos esta palabra. Entonces, otra vez estamos frente a esta distinción. Es Dios que habla por medio de Jeremías, es el Espíritu Santo. ¿Dónde estuvo el Espíritu Santo en los días de Jeremías? Bueno, hablando con Jeremías. No sabemos exactamente cómo. Tuvo visiones, fue profeta, el Espíritu estuvo con él, moraba en él y él habló. Pero el punto claro es confirmar que esa palabra, 600 me parece, poco menos que 600 años antes de Cristo, tiene aplicación en la generación justo después de Jesús y en nuestra generación también. Porque esa es palabra del Espíritu Santo. Y ahora, 9:14. Hebreos 9:14, sí, por favor. Perdón, aquí estoy.
Y ahora tenemos una comparación 13 y 14 entre los ritos del Antiguo Testamento y el cumplimiento de Cristo Jesús, que Cristo es el cumplimiento de esto, pero tenemos el poder específico mencionado aquí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es mencionado aquí 3 personas, Cristo, Espíritu, Dios, las 3 están involucrados y tienen su lugar en nuestra salvación. Y algo tenemos mencionado del Espíritu. Muchas veces es Espíritu Santo. Aquí es Espíritu eterno. Entonces, ¿cuándo nació el Espíritu? No nació, no es creado. Siempre es, siempre será. Eterno, Espíritu eterno. Entonces, la obra de salvación, Cristo llevó a cabo mediante el Espíritu eterno. No hay tiempo, pero un punto que me gusta repetir, a lo mejor han oído esto. En el Nuevo Testamento hay un versículo que dice que Dios el Padre levantó a Cristo de los muertos. Hay otro pasaje que dice, cuando Cristo se levantó por el Espíritu Santo. Y hay otro pasaje donde dice que Cristo mismo se levantó de los muertos. Entonces tenemos que guardar esto. Estamos en la doctrina de la Trinidad y queremos entender. ¿Hay conflicto? No. ¿Alguien estuvo en error? No. ¿Hay problemas con esa idea? No. Nos enseña cómo entender las 3 personas en sus obras, en su unidad, que son un solo Dios, 3 personas. Y nosotros no queremos recibir lo que es común entre muchos hoy en día. Hacen una pasadita con las Escrituras y luego dicen, pues yo no leo Trinidad por ningún lado. Oh, perdón, entonces necesitas leer más, por favor. Y necesitan ser guiados, claro, y pedimos que sean guiados en el Espíritu Santo porque necesitan entender esa lección. Ahora vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro. Otra vez queremos ver algo de la persona y de la obra del Espíritu Santo, y cuando estamos viendo esto queremos decir que nos enseña de su persona. 1 de Pedro 1, 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, el Espíritu es de Cristo. ¿Quiere decir que el Espíritu es menos que Cristo? No. Pero en conexión aquí es el Espíritu de Cristo porque es el Espíritu que aplica a nosotros la salvación. Entonces, y es el Espíritu de Cristo que estuvo con los profetas. Entonces es correcto hablar de cualquier profeta. Samuel, buen ejemplo. Cuando él predicaba, cuando regañaba a Saúl, cuando podía ungir a David, cuando estaba
mandado regresar por Saúl de los muertos fue del Espíritu de Cristo, decimos, en las palabras, en su mensaje. Cristo presente, Cristo presentado. Y por eso decimos que, claro, es correcto de nuestra parte entender que el punto del Espíritu es causarnos conocer Cristo Jesús. Conocer Cristo Jesús. Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu fue dado a veces a personas que no tuvieron que ver con el Evangelio, con Dios, con la verdad. Y a veces no sabemos qué decir de tales personas. ¿Fueron salvos, sí o no? O es meramente que sus palabras en un momento concordaron con la verdad. Eso parece correcto decir. Pero cuando estamos hablando específicamente de los profetas, hablando nosotros, fue el Espíritu de Cristo. En este contexto, antes de ver otro pasaje, 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 3, y queremos leer 17 a 22. Y algunos de ustedes han tenido dificultad, y yo entiendo esto, cuando confesamos que Cristo descendió al infierno y nosotros preguntamos, ¿cómo sacaron esta idea algunos? Y luego decimos que fue mal entendimiento o mal entendido un pasaje u otro. Un pasaje que entienden mal es Efesios 4, estudiamos esto hace 8 días, y Cristo no descendió al infierno, no dice así Efesios 4. Dice que Él existía antes en la gloria y descendió a la tierra. No dice que descendió al infierno. Y aquí es otro pasaje que personas toman mal acerca de esto, si Cristo descendió al infierno, pero aguas. Entonces voy a tomar poco de tiempo para explicar esto. 17 hasta 22, 1 de Pedro 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, muerto, pero vivo. Eso es bueno guardar, ¿verdad? Hay tentación en nuestra niñez pensar, cuando Cristo murió, ¿dónde estuvo? Muerto. Sí, su cuerpo muerto, sí, pero Cristo es eterno. Cristo es divino, no fue muerto sin hacer nada en los días cuando fue muerto en el sepulcro. 19, en el cual, Él, ¿a qué se refiere? ¿Cuál de ustedes prestaron atención en clase de gramática? ¿Niños? ¿Mande? ¿Y qué otra palabra está en caso dativo? Justo antes. Se refiere al Espíritu en este momento. En su Espíritu. También Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces Cristo predicó en su espíritu a espíritus encarcelados. 20. La explicación de cuándo pasó esto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. ¿Cuándo fue Cristo para predicar a los espíritus encarcelados? Tiempos de Noé, no dice muertos.
La predicación de Noé, 120 años de querer personas arrepentidas. 120 años Cristo predicó en la voz de Noé. Y tuvo gran éxito, ¿verdad? ¿Había avivamiento? No. Entonces, la verdad, nosotros como pastores cobramos mucho ánimo pensando en esto. Cuando hay personas no arrepentidas y no quieren salir de su pecado, cobramos mucho ánimo. También Cristo, en la voz de Noé, mandó Noé predicar. Fue la voz de Cristo predicando, llamándoles al arrepentimiento. No tuvo éxito, nada de éxito. Pero fue la voz de Cristo, no fue el infierno, no fue después de su muerte, fue siglos antes. ¿Por cuántos siglos vive Cristo? Toda la eternidad. ¿Y tu Cristo qué tan grande es? Oh, espero que tu Cristo es así de grande como anuncia Pedro aquí, porque si es así de grande, tenemos toda la razón arrepentirnos y entender que hay esperanza ser arrepentidos. Cualquier otra cosa no vale frente de esta verdad, Cristo eterno. Pero es el Espíritu que fue el poder, es el Espíritu, la persona del Espíritu que fue en esta operación. Ahora, segundo de Pedro 1. Y 19 a 21 tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, confirmando otra vez la divinidad del Espíritu y la certeza de las Escrituras. Y claro que no tenemos permiso torcer las palabras de Dios. Y bueno, debemos tener algo de gran confirmación que vamos a seguir la palabra del Señor. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Regresó en Pentecostés, quieres decir? Entonces, ¿piensas que él salió? Ah, sí. Bueno, déjame decir así y después ayúdame si tienes otra pregunta. Siempre vamos a decir y confirmar que, claro, el Espíritu Santo aquí está en todo tiempo en la creación de Dios, en muchos aspectos. Dice la palabra que Cristo reina ahorita. ¿Cómo es que Él reina? No vemos Cristo en México, ni podemos decir que hay una pista en el gobierno de, bueno, no quiero decir nada contra Sheinbaum, pero en su partido, en todo lo que pasa, no es que están estableciendo el reino de Dios, ¿verdad? Pero Cristo reina, aquí está. Y es igual decir del Espíritu Santo, y quizás en muchas cosas que nosotros no entendemos exactamente. Han oído de lo que nombramos el efecto de la mariposa. Una mariposa es matada hoy con mi mano
Eso puede cambiar otro evento y luego causar tormenta. Es una idea para mostrar que todas las cosas están conectadas, pero es más bien una idea de filósofos y personas que no quieren mantener la idea de Dios soberano. ¿Verdad? Muchas personas dicen que todo es organizado, pero cuando dices Dios, su veneno sale, ¿verdad? No quieren reconocer a Dios. Entonces el Espíritu siempre está con los propósitos y la soberanía de Dios. Él hace movimiento o de salvación o de preservación de la creación y quizás otras cosas, ¿verdad? Pero siempre está. Específicamente estuvo con el pueblo de Israel, pero fuera del pueblo había movimiento del Espíritu también en el Antiguo Testamento. Balaam es ejemplo, Job es ejemplo. No sabemos de su pasado, pero tiene y da la sugerencia que sí. Y luego, antes del diluvio, habían personas que eran seguidores de Dios, pero luego Dios decidió salvar solo 8. Y podemos decir, obvio, con Noé el Espíritu Santo, que fue el Espíritu de Cristo. ¿Ayuda? Muy bien. Ok, ahora vamos a pasar a otros pasajes, pero no voy a poder explicar todo lo que tienen aquí. El punto es causarles tomar el estudio. Juan 3. Juan capítulo 3. Y aquí 1 a 8 es la práctica más específica del nacer de nuevo. Se ocasionó por causa de la palabra y duda de Nicodemo y su deseo conocer algo de Cristo y tener algo de confirmación, versículo 2, que Cristo es de Dios, pero sin saber qué decir, porque obviamente la enseñanza de Cristo fue en contra a la enseñanza de sus tradiciones. Entonces, en versículo 3, Jesús confirma que algo tiene que pasar, se llama nacer de nuevo. En versículo 5 confirma más fuertemente que es necesario nacer de nuevo para entrar. 3 para ver el reino, 5 para entrar en el reino. Y es correcto entender que nacer de agua y del Espíritu, agua no quiere decir en versículo 5 bautismo. Y voy a decir esto fuerte y van a tener morete en tus piernas y dicen que es bautismo. Yo voy a decir no. Nosotros no tenemos sugerencia que es bautismo. Eso sugiere que el sacramento de bautizar es ex opere operato. ¿Qué quiere decir ex opere operato? Es latín para en el sacramento hay poder, en el agua hay poder. No hay poder en pan y vino. El poder está en Dios. El sacramento no tiene poder en sí. Gracias. Entonces, nacer de agua es el nacer de ser humano. Eso es lo que quiere decir, porque eso es como dicho, ¿verdad? ¿Qué pasa justo antes de dar a luz? ¡Pum! Hay una fuente. Muy bien. Y luego, 6 a 8 es la explicación de esto, lo que es nacido de la carne. Carne es nacer de agua. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es nacer de nuevo. Estar nacido del Espíritu es entrar y ver el reino de Dios. ¿No ves el reino de Dios? ¿No has entrado en el reino de Dios? ¿No quieres el deseo salir de tu pecado? Versículo 6. No fuiste nacido de nuevo.
7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y luego, 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No quiere decir que él es nacido del Espíritu, va por aquí, para allá, como persona desorganizada. No, quiere decir que es el Espíritu que guía la persona que nació de nuevo. No es guiado por otra cosa, es guiado, llevado por el Espíritu. Y nosotros, claro, queremos confirmar otra vez aguas, porque hay muchos que se dicen que han sido nacidos de nuevo sin ser guiados por el Espíritu. Y hemos estudiado esto antes, apenas hace unos meses, estudiamos algo de Gálatas 5. Como sabes, cuando estás guiado por el Espíritu, hay algo que nace, fruto nace en tu vida. Y eso es importante guardar. Aquí en Juan 3, nacer de nuevo no es decisión propia. No es algo que tú puedes efectuar. Es lo que el Espíritu hace. Y claro, queremos guardar esto. Cristo enseña lo que fue imposible para Nicodemo hacer. Y luego, pasando abajo, 16, quizás la primera distinción, cuando alguien es nacido de nuevo, él toma y recibe de esta verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer, estar confirmado en Cristo, muerto por mis pecados, es parte de la prueba de que hemos sido nacidos de nuevo. Sí. Sí, es importante, pero versículo 5 no habla del bautismo, de nacer de agua. Y la explicación de nacer de agua tenemos en versículo 6, lo que es de carne, carne es. Entonces, en 5 hay personas que siempre quieren decir, eso tiene referencia a bautismo. Hay una denominación que se fundó sobre este error. Se llama Iglesia de Cristo. Es una denominación en los Estados Unidos. Y no digo que cualquier iglesia que dice Iglesia de Cristo tiene este error. En los Estados Unidos es denominación muy popular en el sur. Y muchos de ellos salieron de los bautistas porque dicen que pasajes así confirman que es necesario ser bautizado con agua para ser salvo. Y ellos también hacen el error de poner el poder en el sacramento en vez de reconocer que, claro, Dios lleva a cabo esto y el bautismo es meramente símbolo de lo que Dios hace. ¿Ok? ¿Bien? Muy bien. Perdón. Juan 4, y terminamos con este 22 hasta 24. Juan 4, 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. No todos los que adoran hacen bien. Y muchos pueden estar bien animados a adorar y estar completamente mal. Su adoración es completamente mal. Y si es correcto que Cristo dice que todo lo que los samaritanos hicieron, siendo niños de pocos años adorando, siendo grandes de 80 años, después de haber adorado toda su vida, Él dice, no adoran correctamente. Toda su vida de adoración fue idolatría, fue incorrecto. Sigo. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, otra vez la conexión entre Dios Padre y Dios Dios Espíritu es establecido. ¿Y quién habla estas palabras? Dios el Hijo. Entonces queremos entender que la eternidad, la soberanía, la majestad, la autoridad de Dios, el Espíritu, es aquí mencionado, confirmado a nosotros. Termino allí. ¿Preguntas antes de terminar? Sí, sí. Entonces, antes no había nadie salvo y después no habrá nadie salvo por medio de otra persona. No hay ninguno que está en los cielos que no fue salvo por razón de otra persona. Si Adán y Eva verdaderamente eran arrepentidos, fueron salvos por Cristo Jesús. Si tenemos en el futuro personas que son salvos y van a estar en los cielos con nosotros, será por Cristo Jesús. Si no han creído en Él, no hay salvación. Y claro, con esta confianza podemos tomar en boca el Evangelio y saber que Dios va a bendecirnos hablando a los que están en la perdición y necesitan Cristo, necesitan conocer la verdad. Porque apenas dijiste, podemos decir igual, las personas del pasado, las personas del futuro, no van a llegar allí sin la obra del Espíritu Santo. Amén. Sí. Porque tiene que aplicar. Sí, es Él que aplica la salvación a cualquier. Entonces, tenemos la idea de Jeremías convertido en el vientre con el Espíritu Santo en su niñez. Y también es imagen de Cristo para nosotros porque así fue igual. Juan el Bautista es igual, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Digo que no hay muchísimas galletas. Entonces, niños primero. Vamos a orar.